9:01 de la mañana, iniciamos esta emisión de Noticias Caracol en vivo. Sean todos bienvenidos. Para hoy vamos a desarrollar varios temas de la agenda nacional e internacional. La internacional con lo que tiene que ver con el terremoto en Afganistán, pero también con esa tensión en Venezuela que se da por el acercamiento a las costas venezolanas de los buques lanzamisiles, buques estadounidenses lanzamisiles. Una nueva tensión en medio ya de una crisis que se ha registrado entre estos dos países debido al acercamiento de varias embarcaciones estadounidenses al sur del Mar Caribe, iniciando con la base fundamental del gobierno estadounidense de controlar ese flujo del narcotráfico que llega al norte de América. Vamos también a hablar sobre temas nacionales, ya lo dijimos, tiene que ver con la reforma o con la ley de financiamiento, esta que conocemos también como reforma tributaria, pero desde lo técnico se prefiere llamar ley de financiamiento. Será presentada hoy en pocos minutos por el gobierno nacional ante las comisiones económicas. Esta reforma o ley de financiamiento acompaña el presupuesto general de la nación propuesta para el próximo año por más de 550 billones de pesos. Un presupuesto que para muchos, desde los congresistas hasta el contralor, procurador, ha calificado como desfinanciado. Además, como un presupuesto muy alto, está desfasado y por eso piden al gobierno nacional realizar los ajustes necesarios para concertarlo de aquí al 15 de septiembre, cuando es el último plazo para que sea debatido en el Congreso de la República. De no llegar a un acuerdo, de no llegar a una concertación sobre presupuesto, pues se iría por decreto, como se fue también el presupuesto del año 2025, que se debatió el año pasado o se presentó el año pasado ante el Congreso de la República. Si esta suerte se surte en el legislativo, pues al parecer no habrá un futuro para la propuesta de ley de financiamiento del gobierno nacional. Tendremos también los detalles de las lamentables noticias con las que cerramos la semana pasada. Encontraron el cuerpo de la menor de tan solo 10 años de edad, Valeria Afanador, en el municipio de Cajicá. El abogado de la familia adelanta acciones jurídicas, han criticado el proceso de búsqueda, también hablan de manos criminales en medio de este caso y de la responsabilidad del colegio de Valeria Afanador, en la que asegura el abogado adelantarán esas acciones jurídicas para que este colegio se someta a esas responsabilidades que tuvo en medio de la desaparición y luego la posterior ya encontrada del cuerpo de Valeria. Tenemos el debate, el análisis sobre la elección del quién sería el nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo al magistrado Reyes. En la puja está el ex defensor del pueblo Carlos Camargo, también está una mujer a la que se le viene un apoyo que va en aumento, y por eso, aunque se tenía muy en la agenda que Carlos Camargo pues estaba ya casi que por tomar ese puesto y ese reemplazo en la Corte Constitucional, con esta mujer que también está en la puja, en la terna para magistrado de la Corte Constitucional, parece que será algo que estará muy complicado y muy debatido en el Congreso de la República. Tenemos pregunta del día para que ustedes participen en todas nuestras redes sociales en @noticiascaracol. Vamos con la pregunta: ¿cómo cree que llega la selección Colombia a la recta final de las eliminatorias al Mundial? Esto de cara a esa contienda que tenemos o a ese enfrentamiento que tenemos contra Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre. Lo leemos en @noticiascaracol. 9:05, comencemos. Mucha atención, siendo las 9:05 de la mañana, vamos de inmediato a Barranquilla porque se conoció de última hora ya nueva noticia sobre el grumete que había caído al río Magdalena. Argemiro, se encontró el cuerpo ya de este joven, ¿verdad? Así es, Luisa, mire, confirmó hace unos minutos la Armada Nacional que encontraron el cuerpo lamentablemente sin vida del grumete Julián Fernando Condía Bello, de 19 años de edad, que recordemos, como usted lo decía, Luisa, cayó a aguas del río Magdalena. Eso fue ayer aquí en la ciudad de Barranquilla, cuando él con un grupo de compañeros realizaban labores de alistamiento del buque Gloria, que se aprestaba para ingresar al puerto de Barranquilla para realizar diferentes actividades educativas y culturales. Desde entonces se desplegó todo un operativo por aire, por agua, con helicópteros, con lanchas de la Armada Nacional,
buscando a este marino de 19 años de edad y como nos confirma la Armada Nacional, nos dice que esta mañana lo encontraron sin vida al grumete, repetimos, Julián Fernando Condía Bello, quien era oriundo de Sogamoso del departamento de Boyacá. En las redes sociales, la Armada Nacional publicó el siguiente mensaje: lamenta profundamente el fallecimiento del grumete, el joven estudiante que con entrega y compromiso eligió servirle a la patria desde el mar. Para estar claros, hoy tenemos varios temas, entre esos, como ya lo habíamos dicho, lo que tiene que ver con la reforma o con la ley de financiamiento y también con el análisis de lo que suceda en el Congreso hoy, porque esta ley de financiamiento está sujeta al presupuesto general de la Nación propuesto por el Gobierno Nacional por más de 550 billones de pesos, 557 billones de pesos exactamente, y de su tramitología en el Congreso de la República. Vamos a analizar esto con nuestro analista Gabriel Cipuentes y también con nuestro compañero Eduardo Hernández, que en muy pocos minutos se conectará con nosotros. Además de eso, los temas internacionales, ya lo habíamos dicho, lo que tiene que ver con los buques estadounidenses, especialmente los lanzamisiles, que ya están muy cerca a la costa venezolana. Gabriel, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Luisa, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Mire, Gabriel, iniciemos con la tributaria, bueno, con la ley de financiamiento. Lo que pasa es que en aspectos técnicos nos piden que le digamos ley de financiamiento. Iniciemos con esa ley de financiamiento que en pocos minutos será presentada por el Gobierno Nacional en las comisiones económicas. Para decirle también a la gente, el futuro de esta ley de financiamiento depende del trámite que tenga el presupuesto general de la Nación en esas mismas comisiones. Luisa, si usted me permite, para darle un poquito de contexto a las personas, todos los años el gobierno tiene que presentar una ley de presupuesto. En esa ley de presupuesto calculan en cuánto van a estar los costos de funcionamiento y de inversión para la vigencia siguiente, en este caso para el 2026. Este tiene un trámite regulado por ley, que implica que las comisiones económicas de Cámara y Senado, que son las comisiones terceras y cuartas, se tengan que reunir a discutir y a negociar con el gobierno el monto del presupuesto para el próximo año. Si eso no ocurre antes del 15 de septiembre y no se ponen de acuerdo después antes del 1 de octubre, no podrá surtirse ese trámite en el Congreso y el gobierno optará por decretar el presupuesto del año siguiente con un agravante, y es que no tiene, digamos, el consenso del Congreso de la República. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo, eso ya pasó. Por primera vez en la historia, en el 2024, se decretó el presupuesto de la vigencia del 2025 porque no se logró un acuerdo en las comisiones económicas, que además, Luisa, usted mejor que nadie lo sabe porque cubre temas económicos, tiene que haber un consenso de las 4 comisiones económicas. De lo contrario, si tan solo una no tiene y no manifiesta ese consenso, se cae la ley de presupuesto. Ahora, muchas veces, y esto es lo importante para contestar su pregunta, la ley de presupuesto tiene un valor superior a lo que el gobierno por caja puede comprometer, lo cual significa que habría un hueco entre lo que se espera gastar y lo que se espera recaudar. En el caso del presupuesto para el 2026, como usted lo señalaba, el presupuesto calculado por el gobierno está en 557 billones de pesos, pero lo que espera recaudar para el 2026 es de 525 billones de pesos. Es decir, hay un hueco de 26 billones de pesos que tiene que ser cubierto. ¿Cómo? Con lo que los expertos llaman ley de financiamiento, pero que no es nada distinto en la práctica que una reforma tributaria. Una reforma tributaria específicamente diseñada para cubrir el hueco que resulte de una ley de presupuesto en donde los gastos son superiores a los ingresos esperados para la vigencia siguiente. Eso es más o menos para explicar en contexto cómo se tramita el presupuesto y cuál es la relación entre la ley de presupuesto y la tributaria o la ley de financiamiento. Muy bien.
Pues mire, como lo habíamos dicho entonces también al inicio, Gabriel, y saludamos también a nuestro compañero Eduardo Hernández que se conecta con nosotros a esta hora. Eduardo, hablábamos con Gabriel del futuro del presupuesto general de la Nación, que hablando también con congresistas de las comisiones económicas, como usted lo decía, no hay una posibilidad que se pongan las 4 comisiones de acuerdo, las 2 de cámaras y las 2 de Senado, y además ya se ha criticado este presupuesto general de la Nación propuesto por el gobierno, porque aseguran que es una cifra muy alta, que no están las posibilidades de recaudo y que además el gobierno no ha cumplido con algo a lo que se había comprometido y lo que es necesario para varias entidades y autoridades, un recorte al gasto público. Entonces, en medio de ese escenario, pareciera que ni el presupuesto ni esta ley de financiamiento tienen futuro, tal como se registró el año pasado, como lo dijo Gabriel, cuando se debatía el presupuesto de este año. Eduardo, usted que ha podido hablar también con los políticos, con los congresistas, ¿qué le dicen sobre ese escenario que tenemos ya en pocos minutos? Que de hecho ya en poco nos conectamos con nuestra compañera Laura Rojas, que va a estar allá en la presentación de esa ley de financiamiento, Eduardo. Un buen día para usted, Luisa, también para Gabriel. Pues mire, entre otras cosas no se conoce el texto, ¿no?, de lo que sería esa famosa ley de financiamiento para poder completar esos 26 billones de pesos que estaba mencionando Gabriel y que muy bien lo explicaba, para poder llegar a ese presupuesto que quiere el gobierno, un presupuesto que, entre otras cosas, no hace ningún recorte cuando muchos sectores, columnistas, editoriales, analistas, expertos, exministros han dicho, mire, lo que hay que hacer aquí es bajar el gasto público. Usted ya lo estaba diciendo, Luisa, pero es algo que definitivamente no va a hacer el gobierno. Mire, yo creo, entre otras cosas, que el gobierno sabe para dónde va. El gobierno sabe exactamente qué es lo que está haciendo, Luisa, y ellos, yo creo que al final saben que esto se terminará cayendo en el Congreso de la República. No sabemos con qué pretexto, porque usted sabe que llevamos un año con un gobierno diciendo es que mire, como no nos aprobaron la ley de financiamiento, entonces no he podido hacer esto. Como no me aprobaron la ley de financiamiento, no he podido financiar esto otro. Como no me aprobaron la ley de financiamiento, entonces tengo unas deudas para los subsidios de los más pobres en los servicios públicos. Entonces, no sé hasta qué punto el gobierno esté buscando un escenario parecido, porque para nadie es un secreto, las finanzas del Estado están supremamente estresadas y puede ser evidentemente una excusa del gobierno para, de alguna manera, adelantarse a lo que podrían ser eventuales incumplimientos en lo que tiene que ver con la disposición de dinero para muchos sectores que lo están necesitando. Y además otro aspecto es que estamos en plena época electoral, Luisa, y usted sabe que en época electoral no es lo mismo aprobar una ley de financiamiento, una ley de reforma tributaria, que hacerlo en una temporada, entre comillas, ordinaria. Entonces, al final, la verdad, parece muy lejana la posibilidad de que haya un buen ambiente político para tramitar en estos momentos una reforma tributaria que, entre otras cosas, le da muy duro a unos sectores que ya están supremamente golpeados, y son, por ejemplo, los que tienen que ver con el carbón, con la minería en general, que son sectores que están teniendo una disminución grandísima en su producción, han tenido que despedir personas, están pasando por unas dificultades muy grandes, y evidentemente si usted les mete más impuestos, o por lo menos esas deducciones, por ejemplo, que hay en los servicios públicos, se las vuelve a clavar y demás, como las que han ocurrido recientemente, inclusive vía decreto, pues obviamente eso no tiene, digamos, un buen ambiente político. Mire, me permite, Luisa, porque yo quiero sumarle un escenario adicional que puede resultar más perverso aún, Eduardo y Luisa. Primer escenario hipotético, no va a pasar, así como no pasó el año pasado, que le apruebe los 26 billones como los pide el gobierno. Segundo escenario, menos improbable, pero aún difícil de concretar, que se negocie un recorte que no sea de 26 billones de pesos, sino de 13, de 12, de 10, de lo que sea. Tercer escenario, que es el más perverso, y ahí es donde yo coincido con Eduardo, que puede haber también una intención política, de decir, el Congreso no me dejó. Pero ¿qué aprendimos el año pasado? Aplicaron la cláusula de escape de la regla fiscal,
y lo que no pudieron recaudar a través de la reforma tributaria, se lo colgaron a la deuda rompiendo la regla fiscal y aumentando a 7, o 6,9 del PIB Sí. el endeudamiento. Y ahí el problema, Luisa y Eduardo, es que el gobierno es absolutamente autónomo para definir el gasto, mientras que por la ley de presupuesto y la ley de financiamiento, lo que se recoja está atado a lo que la ley disponga, que es la destinación de esos recursos. Si el gobierno le echa mano a la deuda, se la puede echar para el rubro, o sea, tiene un mayor margen de maniobra. Y eso sí sería el peor escenario en un año electoral. Terminar con la regla fiscal disparada, la deuda impagable y un gobierno que le puede echar mano a la deuda para destinarla donde quiere. Y eso sí sería peligroso en un año electoral. Pero mire, en este momento incluso están cambiando. ¿Cómo será el panorama tan movido, digámoslo así, que está tan lleno de incertidumbre, que en este momento están cambiando las horas en las que será radicado esa ley de financiamiento, también las horas en las que se dará la rueda de prensa, y aseguran desde el mismo gobierno y desde el Congreso que hay unas sesiones de las comisiones conjuntas este lunes en la mañana para atender a Ministerio del Interior, del Trabajo, Ambiente, Deporte, sobre el presupuesto general de la Nación propuesto para el próximo año. Pero venga, Gabriel, yo siento que aquí hay dos escenarios que también podemos revisar. Desde lo político, no me quiero concentrar en la viabilidad porque al parecer tiene el mismo futuro del año pasado, pero sí en una opción que parece muy lejana y que es muy complicada, y es que las 4 comisiones se pongan de acuerdo para primero modificar la propuesta de presupuesto y modificar posteriormente la propuesta de ley de financiamiento, porque es muy complicado políticamente. Sabemos que la Cámara está muy cercana al gobierno nacional, a sus políticas, ha estado muy ligada a la aprobación de sus proyectos, y el Senado, muy por el contrario, ha estado más desde la oposición a los proyectos del gobierno. Entonces será muy difícil que esas comisiones se pongan de acuerdo. Entonces, y se necesita el acuerdo total de las comisiones, que seguramente no se va a dar, pero hay que mencionar que está esa opción. Por el otro lado, el tema económico. Qué bueno que usted toque lo de la cláusula de escape, porque fue algo que se tomó como una medida inmediata y a mediano plazo también para que se pudieran, o para que pudieran ajustarse las cuentas o las finanzas públicas. Pero hay otra cosa, y es que de decretarse el presupuesto general de la Nación, Eduardo y Gabriel, lo complicado es que se va a decretar por ese valor, y el recaudo está mostrando cifras incluso por debajo de la que ya se tiene estimada con una ley de financiamiento. Es decir, hay un desfase en el tema de recaudo mucho mayor a la cifra que están poniendo en la ley de financiamiento, advierten desde las comisiones. Y agréguele a eso que para este año se adelantaron procesos de retefuente. Quiere decir que unos recursos que se tenían destinados para el año 2026, que ingresaran a las cuentas del Estado, no van a ingresar porque las adelantaron para este año 2025. ¿Cómo hacer ahí? Eso es, es que Luisa, estamos en un escenario verdaderamente crítico. Varios de los puntos que usted señala son centrales en la discusión. Eh, yo no veo improbable, veo difícil, pero veo que hay una luz de posibilidad de que se logre, si se quiere, una ley de financiamiento para evitar además, porque cuando se decreta los rubros que quedan en ese decreto le dan también un margen de maniobra muy amplio al gobierno. Es decir, en ninguna democracia, y en Colombia, que esto debería ser un tema de trámite, el hecho de que el gobierno apruebe el presupuesto, que es una competencia del gobierno, lo que garantiza es no solo que trabajen de manera armónica, sino que los rubros puedan ser modificados o puedan ser acotados a lo que el Congreso considera que es importante, y ahí se entra en una negociación. Si esto pasa por decreto, el gobierno tiene muchos más márgenes de maniobra, y eso no le conviene tampoco al Congreso, para determinar cómo distribuir los rubros. Entonces, la negociación es importante, que la ley de presupuesto sea discutida y aprobada por el Congreso es importante.
que esa discusión y esa negociación vaya atada a la negociación de la ley de financiamiento también es importante. Primero, porque no necesariamente así se baje el rubro del presupuesto, significa que el Congreso necesariamente va a aprobar la ley tributaria, se necesitan las discusiones. Pero segundo, es que en un año de campaña, en una cuarta legislatura, pensar que le van a subir la renta a las personas naturales es un suicidio político. Pero hay otros rubros donde se podrían echar la mano, los juegos de suerte y azar, ciertas actividades que no golpeen el bolsillo de los colombianos tan directamente y que en todo caso permitan aliviar esa tensión o esa posible tensión que se daría entre el Congreso y el gobierno ante un eventual decreto de presupuesto que a nadie le conviene. Pero lo segundo que usted también señalaba es, recuerde Luisa, y usted entrevistaba también a Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, que el año pasado se decía que el hueco era de 12 billones de pesos cuando los cálculos más conservadores daban que era de 40 billones de pesos. Fácilmente lo mismo puede estar ocurriendo aquí. No solo el recaudo va decreciendo, no solo ya se anticiparon ciertos pagos de renta, no solo ha bajado la productividad, sino que estamos también frente a un escenario de desertificación en donde probablemente el 40% de las inversiones extranjeras se verían en riesgo para el próximo año. Entonces, los cálculos del gobierno de poder recaudar 525 millones de pesos es un cálculo que tiene que ser revisado con un ojo crítico, porque si se aprueba una ley de presupuesto en donde el gobierno se comprometa a financiar ciertos proyectos sociales, ciertas obras, aumentar la burocracia y no se tiene plata, va a volver a ocurrir lo que pasó este año, y es que van a descuadrar la regla fiscal y van a echarle mano a la deuda. Y eso sí, en el mediano y en el largo plazo, a los únicos que perjudica son a los colombianos y a la economía colombiana. Sí, sí. Mire, vamos. Oiga, pero es que además, vamos. Gabriel, ¿dónde se ha visto que un gobierno presente un presupuesto, que eso ocurre, como usted decía, todos los años, y es lo que está bien visto, que yo presente un presupuesto, digo en qué me va a gastar el dinero, y el Congreso me dice, ok, proceda, me parece que está bien, ¿cierto? Históricamente siempre ha sido así hasta el gobierno Petro, hasta el año pasado, y se prevé que este año ocurra lo mismo, entre otras cosas porque es que uno no puede presentar un presupuesto diciendo, no, es que además esto está atado a una reforma tributaria o una ley de financiamiento por la bobadita de 26 billones de pesos. Gabriel, se sacaron un ojo, es que acuérdese además que en este gobierno ya hubo una tributaria. Sí. Se sacaron un ojo para recaudar algo como 9 o 10 billones de pesos. ¿Usted se imagina lo que es recaudar 26 billones de pesos en cositas, como dice usted, juegos de suerte de azar? Sí. Toca echar mano de todo lado. Puede apelar a un par de cosas, pero recaudar 26 billones de pesos requiere un revolcón absoluto en el sistema de impuestos en el país. Pero la verdad, es que, Eduardo, muy inviable. Y así lo ve el Congreso, y seguramente por eso no se va a aprobar ni una cosa ni la otra. Claro. La primera tributaria fue de 21 billones y contaba con todo el respaldo de los partidos políticos y fue la más ambiciosa. Imagínense una ley de financiamiento en una cuarta legislatura de 26 billones de pesos. Eso no se ha visto nunca antes. Y que se pensaba que no se iban a necesitar más tributarias, pero aquí cada vez que presentan un presupuesto presentan una tributaria. Es algo que se vive solo en Colombia. Bueno, vamos a pasar a otros temas y también son políticos, porque esta semana se va a dar la elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes. Ahí el tema político también está complicado. Escuchaba yo esta mañana un colega de radio que decía, pareciera que el exdefensor del pueblo tenía todos los votos y tenía prácticamente todo el apoyo, pero como que se le está complicando la cosa, Gabriel. Sí, efectivamente, digamos que el exdefensor Carlos Camargo, si nos hubieran preguntado hace 3 semanas, tenía la elección cantada, pero comenzaron a surgir una serie de cuestionamientos, sobre todo de ciertos medios de comunicación, y el gobierno, al percatarse de la importancia que significa esta elección, le metió la mano a la elección, se la está jugando por María Patricia Balanta, y eso pues obviamente ha conllevado a que vayamos a tener una puja
muy interesante este próximo 3 de septiembre. Y quiero señalar algo, Luisa, y es que más allá de lo que se viva en el Congreso, hay dos elementos políticos o dos características políticas de esta elección que la hacen tan importante. Lo primero es que es la última elección de magistrado hasta dentro de 3 años. ¿Qué significa? Que la corte que se elija o se termine de componer este próximo miércoles va a ser la corte en su composición como quede, que decida frente a proyectos trascendentales del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, y va a ser la corte que guíe ese cortafuegos durante los 2 primeros años del próximo mandato. O sea, la mitad del próximo gobierno va a estar dictada por esta Corte Constitucional. Entonces, atención al primer punto. Ajá. Lo segundo es que el gobierno de Gustavo Petro ya logró poner a 2 fichas suyas que han demostrado ser absolutamente incondicionales, que son Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, quienes fueron ternados por el presidente y que han demostrado ser 2 fichas, o sea, mejor dicho, no se han declarado impedidos en muchos de los procesos, le han votado. Y la oposición teme, Luisa, que con la elección de Balanta, que Balanta llegue demasiado comprometida y cargada a favor del gobierno y se rompa esa función de cortafuegos que la Corte Constitucional ha sabido jugar, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Entonces, lo que se está jugando también es la composición ideológica dentro de la Corte Constitucional, que es muy importante justamente para que pueda cumplir esa función de cortafuegos y de salvaguarda a la separación de poderes y a la democracia. No, y algo que también tiene preocupada a la defensora del pueblo, imagino, porque tiene todo este panorama que usted está mencionando y porque hay varias cosas en revisión, pero además, ¿cómo estará el panorama para el próximo gobierno en materia de políticas que puedan pasar por la Corte Constitucional o de revisiones que puedan pasar por la Corte Constitucional? Esto dijo la defensora. Algunos exigen que quien sea elegido o elegida muestre independencia frente al gobierno, lo cual está bien. Pero parecen exigir a su vez que se comprometan a estar en contra del gobierno, lo cual también va en desmedro de la independencia judicial. Llamo a los sectores políticos a dejar de lado la estigmatización y a tomar una decisión que busque la paridad, refleje de mejor manera la diversidad étnica y regional de nuestro país y se oriente a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad judicial. Es decir, que la elección de la Corte Constitucional no sea para un sector particular, sino para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Confieso que digo esto con cierta desesperanza. Es probable que la polarización que conviene a algunos sectores políticos impedirá un debate objetivo orientado a que la rama judicial salga fortalecida. Las tachas serias y concretas a ciertos candidatos parecen no tener relevancia en la decisión, así como la trayectoria profesional sólida y el principio de paridad tampoco. Ojalá me equivoque. Si la elección no se orienta a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad, así como la paridad, quien perderá será nuestra democracia. Mire, Eduardo, dura la declaración de la defensora del pueblo. Primero habla de desesperanza en medio de un país que ha optado por la separación de poderes y por el orden constitucional. Y hablar de desesperanza en una elección de una alta corte, pues deja muchísimo que decir. Pero además, claro. Eduardo, te dejo con este análisis para que lo desarrolles tú. En un año lleno de polarización porque es preelectoral, finalizando un gobierno y dándole paso a otro, ¿cómo pesa esto de mucho, digámoslo así, en esa elección también? Sí, es que yo quiero subrayar algo que estaba diciendo Gabriel, y es la importancia que tiene la Corte Constitucional, porque de alguna manera es el freno ante los abusos de poder que se puedan eventualmente cometer desde la Presidencia de la República o la rama ejecutiva, que son los que en ese momento ostentan el poder. Y claro, aquí digamos se ha hablado de la posibilidad de la convocatoria a una asamblea constituyente, se ha hablado de la posibilidad de un estado de excepción, una conmoción interior, de que eventualmente se puedan mover las fechas de las elecciones, es decir, son temores que están ahí en el aire, ¿no? Y quien ayuda o da la tranquilidad de que eso
no ocurra siguiendo todas las reglas institucionales es precisamente la Corte Constitucional. He ahí la importancia de lo que va a ocurrir esta semana con la elección de ese nuevo magistrado. Ahora, para poner el tema en blanco y negro, esta mañana lo conversábamos con Gabriel, esta es una terna que envía a la Corte Suprema de Justicia. En principio, no debería estar manchada ni tendría que tener tintes políticos. Si usted evalúa las hojas de vida, digamos, uno diría, los tres aspirantes tienen las capacidades, los tres aspirantes, digamos, darían esa tranquilidad de la que estamos hablando de convertirse en ese freno al poder. Pero aquí ha entrado un elemento complejo y es lo que ya nos decía Gabriel, y es, de alguna manera ya casi que políticamente el Congreso se había decantado por uno de los aspirantes, pero entró a jugar muy duro el gobierno a apoyar una de esas candidaturas y es a la doctora Balanta. Ahí es donde la defensora dice, mire, no me estigmaticen a los candidatos. Los candidatos cuando llegan a sus cargos deben hablar es a través de fallos, no a través de oponerse o apoyar lo que quiere o las ideas del gobierno. Y además aquí hay otra cosa que está en juego y tiene que ver con la paridad en la Corte Constitucional, porque en teoría el deber ser es que sea una mujer la que se encargue de reemplazar a Reyes por estos temas de paridad. Pero los temores llegan desde el otro lado porque cuando el gobierno de alguna manera se la juega por una de las candidatas, pues la oposición se la juega a que no sea esa candidata porque consideran que eso eventualmente traería desconfianza en esos apoyos o en esas decisiones que podría haber en la Corte y que eso podría generar algunos desbalances en la balanza, perdóneme la redundancia, que debería tener la Corte para tomar decisiones sobre temas puntuales y objetivos. Y entonces aquí la preocupación que hay es que si es elegida la candidata del gobierno, eso pueda eventualmente generar esos desbalances y terminar favoreciendo al gobierno en temas que ellos quieren y obviamente se perdería ese control constitucional, institucional, que es lo que se espera de la Corte Constitucional. Básicamente lo que está diciendo aquí Iris Marín, la defensora del pueblo, es no estigmaticen y dejen que el Senado tome una decisión lo más objetiva posible sin tener ese INRI político detrás y esas preocupaciones. Gabriel, ya para finalizar de manera muy corta, teniendo en cuenta el comportamiento del Senado, teniendo en cuenta esto de lo que hablábamos, un año preelectoral, finalización de un gobierno, inicio del otro, ¿cómo, mejor dicho, cómo se podría estar registrando la votación en el Senado que históricamente ha votado en contra? Bueno, históricamente, a diferencia de la pensional, ha votado en contra o ha tenido como esos desacuerdos con el gobierno. Pero fíjese, Luisa, que es curioso porque si bien es cierto que el gobierno no tiene mayorías sólidas en el Senado, esta puja ya la vimos reeditada con la terna en donde salió elegido el magistrado Miguel Polo y donde la oposición estaba apoyando a la candidata Dangond y se tenían los votos y se aplazó la votación para el día siguiente y terminó ganando 57-47, es decir, lograron voltear la votación. Lo mismo pudo pasar, llamadas las justas proporciones, con el tema de la consulta popular. Sí. El gobierno, porque se despiporró y se distrajo, pero el gobierno tenía las mayorías en el Senado, es decir, cuando el gobierno... La pensional lo demuestra. La pensional también. Entonces, es decir, el gobierno no siempre ha perdido en el Senado, no tiene las mayorías, los números no le dan, pero cuando se mete a hacer campaña y cada votación es distinta por su trascendencia, por su importancia, por sus dinámicas, pero cuando el gobierno se ha puesto la bota pantanera y se ha remangado para ir a hacer trabajo en el Senado, lo ha logrado. Y lo que nosotros estamos viendo y lo que se conoce por fuentes abiertas es que el ministro Benedetti se puso a la tarea de hacerle una campaña abierta a María Patricia Balanta, incluso RTBC, los medios públicos estuvieron atacando a Carlos Camargo, el exdefensor del pueblo, que era su principal adversario. Se dijo incluso que se metió en la puja el contralor, el procurador, y ahora vemos también a la defensora del pueblo, que hace un llamado que a mí me parece adecuado, pero que está claramente, digamos, tirando hacia el lado de María Patricia Balanta. Balanta, claro.
Lo que estamos viendo es que hay una campaña política detrás de esto y el gobierno está jugado de cabeza. Habrá que ver si la oposición logra mantener los votos, sobre todo de partidos como el Liberal, ver qué le pueden rasguñar al Verde, si la U se va en bloque por Balanta o no, pero si las cosas siguen así, va a ser algo muy parecido a lo que pasó con Polo y Dangond, que era un photo finish y al final termina ganando a alguien por una diferencia pues no tan considerable, pero importante. Bueno, dos temas sin duda de la agenda nacional que se concentran casualmente ambos esta semana en el Congreso de la República. Muy movido va a estar el Congreso, decisiones importantes se van a tomar entre esta semana y la otra que marcarán el futuro económico y político del país, pero también esa estabilidad de la separación de poderes en medio, y repito, de un año preelectoral y del próximo ya de elecciones. Gracias a Eduardo y a Gabriel por estos minutos. Feliz día. Vale, feliz comienzo de semana. Chao.